Muy buenos días a todos. Les saluda Giovanni Hernández, secretario ejecutivo de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, esperando que se encuentren muy bien, especialmente en lo que respecta a su salud. En nombre de la Junta de Comisionados y del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CRIE, les damos la más cordial bienvenida al taller regulatorio sobre la resolución CRIE 50-2020. Las reformas regulatorias emitidas por medio de la mencionada resolución son el resultado de muchos meses de trabajo de nuestro equipo técnico liderado por el ingeniero Fernando Álvarez, gerente de mercado, a quien hago un reconocimiento público por la destacada labor realizada, siempre con miras a dar cumplimiento a los fines y objetivos que establece el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. Es importante mencionar que el proceso de desarrollo de las reformas regulatorias objeto del presente taller pasaron por diferentes etapas en las que tuvimos la oportunidad de compartir propuestas y discutir aspectos puntuales con algunos agentes del mercado eléctrico regional, pero también con el equipo técnico del ente operador regional, Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional, para culminar con la consulta pública número 6 del 2019, proceso del cual, como hemos mencionado, se emitió la resolución CRIE 50-2020. En este taller nos vamos a referir a las diferentes reformas regulatorias que contempla la resolución referida, que incluyen aspectos puntuales de las metodologías de cálculo de los costos de administración, operación y mantenimiento de la línea CIEPAC, así como de la rentabilidad regulada de la EPR y de todas aquellas relacionadas con los derechos de transmisión de corto plazo, así como las derogaciones correspondientes y algunas disposiciones transitorias para el cumplimiento de las modificaciones indicadas. Reiterándoles a todos la bienvenida a este importante taller y sin más preámbulo, dejo la palabra al ingeniero Fernando Álvarez, gerente de mercado de la CRIE, para que demos inicio a esta jornada técnico-regulatoria. Muy buenos días a todos y esperamos que esta reunión sea importante para poder ampliar los conocimientos relacionados con estas reformas regulatorias y obviamente poder intercambiar con ustedes sus inquietudes, y estaríamos pues dispuestos en todo momento a responder a sus preguntas. Así que gracias por su participación. Tenemos más de 180 confirmaciones para esta reunión. Poco a poco se están integrando los participantes. Esperemos que algunos se puedan ir agregando en el transcurso del taller. Buenos días a todos y dejo la palabra a Fernando. Fernando, por favor. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Hernández. Buenos días a todos. Pues es agradable, digamos, iniciar esta jornada. Como bien decía el ingeniero Hernández, tenemos más de 180 confirmaciones de participación. En este momento tenemos 130 conexiones. Así que nos agrada pues que se haya respondido adecuadamente a esta, o como esperábamos, a esta convocatoria. Para iniciar el taller ya como quisiera repasar el contenido de la misma. Vamos a tener en el desarrollo 5 a desarrollar durante la jornada del día de hoy en la mañana. Este es prácticamente en tres, que le llamamos 3 jornadas, que son 3 temáticas. La primera de ellas tiene que ver con
la línea CIEPAC, dos metodologías asociadas a ella. Una es la de administración, operación y mantenimiento. La segunda es con la rentabilidad regular. Ahí vamos a concluir una primera jornada en la cual esperamos que durante el desarrollo de la misma, cada uno de los participantes que considere, digamos, plantear alguna pregunta, pues la vaya haciendo a través del chat. Aquí atentamente les solicitamos de que sus preguntas únicamente en esta reunión, por la cantidad de personas va a ser, pues, repito, solo por el chat, precisamente para evitar ruidos, ¿verdad? Cuando formulen, ¿verdad?, les vamos a solicitar que se identifiquen con su nombre, la empresa o institución a la que pertenecen y el país. Entonces, les decía, son 3 jornadas, la de la EPR, prácticamente, que tiene que la línea CIEPAC, la segunda jornada que tiene temas importantes que están asociados a los derechos y contratos firmes, y una tercera jornada sobre las derogaciones y disposiciones transitorias emitidas en la resolución 50. Antes de, precisamente en el taller como tal, quiero compartirles los objetivos que nos planteamos en las mejoras de cada una de las componentes que vamos a analizar y revisar durante la mañana. En el caso de la metodología de administración, operación y mantenimiento, el objetivo era o es extender el periodo de aplicación de estudio para recoger los datos del mercado, para fijar este monto en el mantenimiento de la línea CIEPAC. También abrimos ahí la mejora con el objetivo de que se posibilite hacer estudios extraordinarios cuando en el interín de los 5 años el monto de AOM se desvíe de una banda, le llamamos una banda de, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que salga fuera de ese control. Y también, como parte, digamos, de esta metodología, vimos la necesidad de reconocer nuevos activos para, digamos, asignarles el monto de operación y mantenimientos, que hasta la fecha pues no teníamos dentro de la norma ese reconocimiento. Luego, en esta metodología también vimos la necesidad de consolidarla en el RMR. Era una de las metodologías que nosotros le llamamos regulación dispersa, porque no estaba incluida dentro del RMR. Pues la idea es ir teniendo ya un solo documento para que todos los actores del RMR pues tengan una única referencia en el actuar pues y consulta del mercado. Igualmente, digamos, en la metodología de rentabilidad que se le reconoce a la EPR, se hicieron unas mejoras relacionadas con fuentes de información. Y de ahí la idea fue que teníamos en la normativa vigente pues limitaciones para consultar fuentes de información y agregar, digamos, los datos para reconocer la rentabilidad a la EPR. En cuanto a los derechos y contratos firmes, el objeto de la mejora fue establecer en la regulación regional los mecanismos operativos necesarios
para enfrentar diariamente la realidad de la capacidad de transmisión que podría limitar el abastecimiento de los contratos firmes y que no pudieran ser considerados previamente en la autorización de las energías firmes. Así también nos planteamos minimizar o anular la generación de los sobrecostos a la cuenta general de operación, conocidos como costos asociados a restricciones nacionales, en detrimento del beneficio que reciben los países, ¿verdad? O sea, las demandas propiamente, y para reducir el cargo de los cargos complementarios, así como el riesgo de posibles insolvencias para el pago de los acreedores en el mes. Esos fueron los grandes propósitos que nos planteamos a la hora de la reforma y que, como bien decía nuestro secretario ejecutivo, pues los fuimos discutiendo en jornadas a lo largo de cerca, más allá de un año. Nos dimos la oportunidad de hacer grupos de discusión con agentes, grupos de agentes del mercado. Estuvimos participando en la jornada que el CDMER organizó en diciembre del año 2018, recogiendo también las inquietudes, las expectativas de los agentes. Parece que hay un problema con el audio. No sé si me confirma alguien en el chat. Alguien está escribiendo que tiene un problema. Bueno, parece que algunos tienen problema y otros no. Sí se escucha. Gracias, Pedro, muy amable. Entonces decía, gracias, Marce. Se escucha bien, gracias, Carla. Bueno, ya me perdí. Entonces les decía, fue una larga jornada de discusión, agentes, estuvimos discutiendo los temas con un comité técnico del RMER, conformado por las instituciones de la región, o sea, el CDMER, el EOR y claro, nosotros como CRI. Ese fue el producto de este trabajo, de esta interacción, que finalmente pues culminó con la aprobación de la resolución 50 de 2020. Ese es el antecedente entonces que les quería compartir de lo que estamos haciendo o presentando con agrado el día de hoy para todos ustedes. En cuanto al objetivo del taller, pretendemos, y nuestro propósito, y espero que lo podamos alcanzar, es orientar y atender consultas sobre la interpretación y aplicación de las reformas regulatorias emitidas mediante la resolución CRIE 50-2020. Quiero también aprovechar a compartir con ustedes las características de este. Para nosotros es conveniente siempre reiterar estos puntos que ahora voy a referirme. El primero de ellos es que este ejercicio de comunicación, este ejercicio que estamos haciendo ahora de tratar de orientar a los agentes, y lo queremos enfatizar, no sustituye los debidos procesos de solicitudes de modificación y clarificación de la norma o consultas públicas. También quiero recordarles a todos que el material y las exposiciones que vamos a hacer durante la mañana no constituyen la opinión oficial de la CRI. La CRI únicamente, digamos, se pronuncia y es la CRI, nuestra Junta de Comisionados, y lo hace a través de resoluciones.
También indicarles que y ojalá que fuera una lluvia de consultas que pudiéramos tener, y claro está, de repente no vamos a atender todas en el día de hoy, vamos a hacer el esfuerzo porque en realidad se logren atender. Sin embargo, vamos ¿cómo se llama?, a tener en cuenta aquellas que no podamos atender, pues las vamos a atender posteriormente, y en un correo masivo como fue la invitación, pues les enviaríamos a todos ustedes pues las respuestas de las mismas. También quisiera solicitarles, ¿verdad?, nuevamente, que cuando, digamos, hagan las consultas, por favor se identifiquen con su nombre, la empresa o institución a la que pertenecen y al país, pues, al que pertenecen. Así que con esto vamos ¿cómo se llama?, a desarrollar ya la primera jornada ayer, ¿verdad?, que tiene que ver con las metodologías de administración, operación y la rentabilidad regulada. En este caso voy a solicitarle al ingeniero Roberto Ortiz para que haga la exposición de las mismas, y estamos atentos a las consultas que ustedes puedan hacer. Espero que esta jornada sea provechosa para todos nosotros. Adelante. Sí, muy buenos días a todos. Si pudieran confirmarme que se escucha bien lo que estoy hablando, por favor, a través del chat. Sí, muy buenos días. Roberto Ortiz les saluda. Esperamos que todos se encuentren bien de salud al lado de sus familiares. A continuación les vamos a presentar todo lo relacionado con la metodología de AOM y rentabilidad regulada que se estableció en la resolución 50/2020. Por favor, podríamos pasar a la siguiente lámina. En cuanto a la metodología de AOM y de rentabilidad, es importante mencionar que ambas metodologías se han venido utilizando desde el año 2016, ¿verdad? Es decir, han estado en aplicación desde ese año a la fecha. Sin embargo, identificamos la necesidad, como ya bien lo mencionó Fernando al inicio, de hacer una consolidación regulatoria de estas metodologías dentro del reglamento del mercado eléctrico regional. En cuanto a la metodología de AOM, es importante también mencionar que es una metodología que nos permite dimensionar y calcular los costos de AOM de una empresa de transmisión regional diseñada de forma óptima, ¿verdad? Para prestar el servicio de transmisión regional, cumpliendo con todas las funciones y responsabilidades que le asigna la regulación regional a la empresa propietaria de la red. Hay 4 puntos principales que vamos a mencionar, digamos, en cuanto a estos cambios normativos que se llevaron adelante en la resolución 50/2020. También es importante mencionar que las resoluciones base que se utilizaron para incorporarlas al RMER son las resoluciones CRIE 54/2016 y 63/2018, esto en cuanto a la metodología del AOM. El primer punto que vamos a mencionar está relacionado con la definición de tiempos y aclaración de conceptos referentes al cálculo y la actualización del AOM. Si pudiéramos ir al detalle, por favor. Podemos identificar que la resolución 50/2020, que incorpora al RMER la metodología, nos permite identificar en cuanto a las fórmulas de indexación y el periodo de vigencia del estudio de AOM, 2 cosas. El primero, o la primera, es que el estudio se va a realizar cada 5 años, ¿verdad? Digamos que es el cambio que hubo con respecto a la norma anterior, es que antes se hacía este estudio cada 2 años, ¿verdad? Pero vimos que
diferenciales en el tiempo de estos valores pues no eran significativos, entonces vimos la necesidad de ampliar también este periodo de vigencia del estudio. Y se debe, digamos, realizar este estudio con la información vigente, incluyendo precios a abril del año en que se haga dicho estudio, ¿verdad? La otra parte importante es que cuando no corresponda a un estudio, se debe hacer una indexación, ¿verdad?, del valor vigente de AOM a valores de junio del año en curso, según una fórmula polinómica que se encuentra dentro de la metodología. Básicamente estos son los dos aspectos importantes que nos parecen que se han cambiado, digamos, en cuanto a la vigencia y la indexación que se debe hacer del estudio de AOM. ¿Podríamos regresar, por favor? El segundo punto es relacionado con la elaboración de un estudio de actualización en caso que la indexación resultante exceda el más o menos 5%. Podemos ir al detalle. Yo creo que eso también ya lo mencionó Fernando al inicio, y esto básicamente nos permite tener un seguro de manera tal de que si el valor vigente de AOM para el año del siguiente cálculo tarifario de acuerdo a la indexación nos sale con un valor más hacia arriba en un 5% o hacia abajo en un 5%, existe la necesidad, digamos, de hacer un nuevo estudio, ¿verdad? Sin embargo, como todos sabemos, llevar adelante un estudio de este tipo requiere un tiempo prudencial. Es por eso de que se establece también en este numeral que hasta tanto se tengan los resultados del estudio, se va a mantener el valor de AOM vigente aprobado en el último estudio tarifario, ¿verdad? ¿Podemos regresar, por favor, al principal? El tercer aspecto es en cuanto a al mecanismo para la incorporación de activos, ¿verdad? Aquí es importante mencionar, podemos ir al detalle, que en cuanto a la incorporación de activos, la metodología establecida en la resolución 54/2016, es decir, la antigua metodología, sí incluía, digamos, el mecanismo para la incorporación de activos. Lo que no tenía era el procedimiento exacto, y es por eso que identificamos la necesidad de incorporar este procedimiento en el numeral O37 de la norma vigente, ¿verdad? Y la forma que se estableció, digamos, para determinar cómo se hará la incorporación de activos es mediante esta fórmula. Esta fórmula lo que nos permite es determinar que, digamos, el valor incremental que corresponde al nuevo activo es la diferencia entre el valor resultante de la incorporación del nuevo activo actualizado menos el AOM vigente. Y esto multiplicado por el número de meses que haya entrado en operación comercial el nuevo activo, ¿verdad? Otra cosa importante es ¿cuándo vamos a hacer esta incorporación de nuevos activos? Y para eso el último párrafo establece que si esta incorporación de activos se realiza antes del ajuste semestral, entonces va a ser proporcional al tiempo de operación comercial, ¿verdad?, según el parámetro M que está establecido en la fórmula. Mientras que si la incorporación es realizada posterior al ajuste, este será considerado hasta el AOM del año siguiente, es decir, hasta el IAR del año siguiente, ¿verdad? Si pudiéramos regresar, por favor. Y por último, y no menos importante, digamos, es en cuanto a las mejoras en el formato que se llevó a cabo de esta metodología. Importante mencionar que lo que estaba establecido anteriormente en las resoluciones, digamos, recibimos varios comentarios que tenía un formato que no era muy parecido a una norma, tenía más bien un formato parecido a un informe o a un manual. Entonces, digamos, derivado de todas las observaciones de la consulta pública que fueron tomados en cuenta, se realizaron una cantidad importante y significativa de mejoras al formato de la metodología, lo cual nos permitió que ahora lo que se ha incorporado al reglamento del mercado eléctrico regional sí tenga un formato de norma, ¿verdad?
Eso es en cuanto a la metodología de los costos de administración, operación y mantenimiento, ¿verdad? Ahora trasladándonos al tema de la rentabilidad regulada que recibe la EPR, aquí es importante mencionar que esta metodología nos permite determinar el costo de oportunidad del capital propio de los accionistas de la EPR, es decir, el rendimiento esperado por los accionistas, y se calcula también mediante una expresión matemática que recoge, digamos, todos los riesgos asociados a este tipo de inversiones, ¿verdad? Básicamente, en cuanto a la rentabilidad regulada, el cambio, digamos, que se incorporó fue establecer o incorporar nuevas fuentes de información y específicamente en cuanto al al riesgo país, ¿verdad? Básicamente la norma antigua establecía como única fuente de información la que proporciona Reuters para utilities para bonos a 10 años, ¿verdad? Sin embargo, en la aplicación de la norma vimos la necesidad de incorporar nuevas fuentes de información, como es la de el profesor Aswad Damodaran de la New York University, que es información mundialmente reconocida y utilizada, ¿verdad? Entonces, incorporamos como fuente alterna esta información, esta fuente de información. También se hizo una segmentación para determinar el riesgo país para economías dolarizadas y no dolarizadas. En el caso de las economías dolarizadas, se incorporó como el indicador de spread el ENVI, ¿verdad? El ENVI es publicado por JP Morgan, entonces consideramos la necesidad de hacer esta segmentación de manera tal que refleje el riesgo país de manera adecuada. Siempre se dejó como fuente alterna la información publicada por el profesor Aswad Damodaran. También se establece en el último párrafo, digamos que en caso no se tenga disponible esta información, se utilizará otra reconocida y utilizada internacionalmente por entidades regulatorias del sector eléctrico. Así pues, esto es lo que se ha incorporado a la resolución y al RMER en cuanto a las metodologías que son utilizadas en el cálculo del ingreso autorizado regional que percibe la EPR. Esto es en cuanto a la metodología. Tenemos un último ítem que es lo que ya hemos venido diciendo, es en cuanto a la consolidación en el RMER de la regulación dispersa asociada a ambas metodologías, ¿verdad? Con esto hemos incluido lo que ya estaba establecido en resoluciones, lo hemos incluido dentro del RMER y evitamos esta regulación dispersa, ¿verdad? Así es de que esto es lo que tenemos en cuanto a las metodologías. A continuación vamos a tener un espacio para preguntas. De lo contrario, digamos, estaríamos pasando al tema de asignaciones de derechos de transmisión. Así es de que tenemos un espacio de 15 minutos para hacer preguntas relacionadas con este tema.
Buenos días a todos. Juan Miguel les saluda. Tenemos una pregunta que no está relacionada con el AOM, sin embargo, me gustaría que ahí Fernando nos pueda ayudar con la respuesta, que es de Cuestamores, de Luis Serna, y indica cómo se explica que el material y las exposiciones no constituyen la opinión oficial de la CRIE. ¿Es una presentación a título personal o cómo lo debemos interpretar? Sí, sí, gracias, Juan Miguel. Bueno, Luis, el tema que decía yo que no constituye una, digamos, posición oficial de la CRIE es porque, como dice la norma, como establece la norma, pues la CRIE como tal se pronuncia a través de resoluciones, digamos, esa es la forma como la CRIE, digamos, oficialmente se pronuncia, ¿no? O sea, nuestra Junta de Comisionados analiza un tema y decide sobre él. Lo que hoy estamos haciendo, también estaba dentro del objetivo del taller, es dar una orientación como equipo técnico de la CRIE. Eso, digamos, es lo que traté de explicar al principio del tema. Estamos orientando en nuestra función de comunicar adecuadamente, pues, la norma. Repito, pero una aclaración, una clarificación como la que establece el RMER, que debe darse ante una situación planteada por un agente particular o por un actor del mercado, pues el procedimiento es este que he mencionado, es a través de nuestra Junta y con una resolución.